penetrantes, pasos lentos y calculadores, y garras afiladas que rozan el suelo con amenaza. Los leones en la cima de la cadena trófica acechan en silencio a su presa. Cerca una manada de búfalos se yergue como una fortaleza, con cuernos curvados como escudos desgastados por la batalla, cuerpos tensos en desafío. Este no es un tira y afloja cualquiera. Es un campo de batalla donde el coraje choca con el hambre y la supervivencia es la recompensa final. Bienvenidos a Leones vs. Búfalos. El viaje contra el máximo depredador. Documental de vida silvestre donde cada encuentro es un nuevo capítulo en la eterna lucha entre depredador y presa. Las sabanas, que cubren aproximadamente el 20% de la superficie terrestre, se encuentran entre los ecosistemas más emblemáticos y se extienden por continentes como África, Australia y Sudamérica. Solo en África abarcan casi 8.000 kilómetros cuadrados, lo que las convierte en un importante bastión de la biodiversidad, caracterizado por pastizales abiertos intercalados con acacias y arbustos. Este bioma prospera en áreas que reciben entre 50 y 120 milímetros de lluvia anual, principalmente durante la corta estación húmeda. Las temperaturas en las sabanas suelen oscilar entre los 20 de Su y los 30 de Rinern, lo que crea un entorno desafiante donde la vida debe adaptarse tanto a las altas temperaturas como a las sequías prolongadas. A pesar de su dureza, las sabanas albergan más de 40 especies de grandes herbívoros y casi 90 especies de carnívoros. Animales emblemáticos como leones, leopardos y guepardos dominan la jerarquía de depredadores, mientras enormes manadas de búfalos y cebras deambulan por sus llanuras, y su número se cifra en millones durante sus grandes migraciones. La sabana, una extensión interminable de praderas doradas, susurra historias de supervivencia bajo el abrasador sol africano. Aquí la vida prospera en condiciones extremas, las sequías abrazan la tierra, mientras las tormentas infunden vida en la tierra reseca. Las imponentes acacias proyectan sombras excepcionales, ofreciendo un breve respiro a las criaturas que vagan por este entorno salvaje. Entre estos habitantes, el león reina supremo. Con su cuerpo poderoso y su melena dorada ondeando como la capa de un guerrero, el león recorre la sabana con una precisión inigualable. Sus ojos ámbar con un brillo depredador escrutan el horizonte en busca de movimiento, una señal de presa, una prueba de dominio. En marcado contraste, los búfalos deambulan en manadas unidas como un muro desafiante contra el depredador supremo. Sus cuernos curvos, como antiguos aparejos de guerra, brillan al sol, testimonio de su resistencia. En la sabana, donde cada encuentro es una apuesta arriesgada, leones y búfalos representan un drama ancestral.
Es una danza de poder y supervivencia, donde la astucia del león se encuentra con la fuerza inquebrantable del búfalo. Y la sabana observa silenciosa pero viva, presenciando la lucha eterna. En la soleada sabana del Serengeti, bajo la rara sombra de las acacias, una manada de leones descansa. Los grandes machos con sus espesas y orgullosas melenas gruñen suavemente mientras se adormecen al atardecer. Pero en medio de este silencio una leona se yergue, observando en silencio la lenta manada de ñus a lo lejos. Su mirada penetrante y su cuerpo esbelto irradian una concentración absoluta, una clara señal de que la caza podría comenzar en cualquier momento. Los leones son considerados depredadores expertos conocidos por sus singulares tácticas de organización en manada. Una manada suele estar formada por 10 a 15 miembros, con uno o más machos protegiendo el territorio y a sus cachorros, mientras que las hembras se encargan de la mayor parte de la caza. Es un sistema altamente organizado en el que cada individuo contribuye a la supervivencia de la manada. Los leones machos no solo son protectores, sino también símbolos de autoridad, utilizando sus espesas melenas para demostrar fuerza e intimidar a los invasores. Al cazar las leonas, asumen el rol de líderes. Trabajan juntas para emboscar meticulosamente a sus presas, aprovechando el terreno y con impresionantes habilidades de velocidad, alcanzando velocidades de hasta 80 km/h en distancias cortas. Sin embargo, la caza no se trata solo de fuerza o velocidad, sino también de paciencia y estrategia. Los leones suelen esperar a que sus presas se desvíen o se debiliten para lanzar un ataque rápido. Si bien los adultos son los principales luchadores, las crías de la manada también están bien preparadas para una vida dura. De cachorros aprenden a cazar y luchar jugando con sus hermanos. Mordiscos suaves, simulacros de persecuciones e incluso la lucha libre son importantes para entrenar habilidades de supervivencia. Con estas lecciones aparentemente sencillas, los leones jóvenes desarrollan fuerza, velocidad y agilidad, elementos esenciales para la supervivencia en la naturaleza. Bajo el sol abrasador de la sabana africana, una manada de leones avanza por la hierba alta y densa. Las hembras lideran el camino sus delgados cuerpos, moviéndose en silencio con la mirada fija en las cebras, que pastan cerca del agua a lo lejos.
Las cebras, con su físico poderoso y sus distintivas rayas, son una de las presas más desafiantes para los leones. Esto no es solo un enfrentamiento entre depredador y presa, sino también un testimonio viviente de la crudeza de la naturaleza. Las cebras no son presas fáciles. Los adultos pesan entre 225 y 320 kilos, son musculosos y poseen una fuerza notable en las patas. Pueden correr a velocidades de hasta 64 km/h en largas distancias, lo que convierte las persecuciones en una prueba difícil incluso para los leones más rápidos. No solo eso, las patadas de las patas traseras de la cebra pueden causar fracturas de huesos o incluso la muerte a los leones, convirtiendo cada caza en una apuesta arriesgada. En un dramático encuentro registrado en el Serengeti, una manada de 4 leonas rodeó a un grupo de cebras que bebían agua. Las leonas emplearon una hábil táctica. 2 se acercaron por lados opuestos, utilizando la hierba alta como cobertura, mientras que las 2 restantes se posicionaron detrás para cortar la ruta de escape de la presa. Cuando las cebras percibieron el peligro, se dispersaron de inmediato, creando una escena caótica. Una cebra joven se separó del grupo y se convirtió en el objetivo principal. Pero incluso cuando están aisladas, las cebras no son fáciles de dominar. En un momento de tensión, la cebra cambió repentinamente de dirección, pateando con todas sus fuerzas a un león que embestía. La patada golpeó al león en el pecho, haciéndolo tambalearse y perder impulso. Esto le dio a la cebra la oportunidad de escapar y reunirse con su manada. La cacería fallida no solo fue una lección, sino también un recordatorio del equilibrio de la naturaleza. Los fuertes no siempre ganan. Una manada de leones descansando a la sombra puede parecer pacífica, pero tras ella se esconde un sistema social muy unido, donde cada miembro desempeña un papel importante. Desde la protección del macho y las habilidades de caza de la hembra, hasta el entrenamiento de la siguiente generación, todo pinta una vívida imagen de este depredador supremo, una especie que domina la sabana, no solo por su fuerza, sino también por su increíble cohesión y estrategia. Mientras que el león es conocido como el rey de la sabana por su fuerza y sus tácticas de caza de primer nivel, el búfalo del Cabo está presente como una fortaleza viviente, un símbolo de poder de defensa y solidaridad inquebrantable en la sabana africana. Los machos adultos, con sus cuerpos robustos y sus poderosos cuernos curvos, como armadura natural, se sitúan al frente y fuera de la formación, listos para afrontar cualquier amenaza y proteger a los jóvenes terneros en el centro. Es como una fortaleza viviente móvil, símbolo de fuerza y solidaridad. El búfalo africano es uno de los animales más grandes de la sabana africana, con un peso de hasta 900 kilos.
Sus afilados cuernos curvos, que a veces alcanzan hasta 2 metros de largo, no solo son eficaces armas de defensa personal, sino que también actúan como armadura para proteger el cráneo al enfrentarse a enemigos o en batallas territoriales. Ante el peligro, la manada forma inmediatamente un círculo defensivo con las crías en el centro, mientras que los adultos usan su fuerza y sus afilados cuernos para enfrentarse a los depredadores. Con una fuerza de ataque que puede causar lesiones graves o incluso la muerte. El búfalo africano no solo se defiende, sino que también contraataca ferozmente, especialmente al enfrentarse a enemigos peligrosos como leones o licaones. Un estudio asombroso ha registrado que un ataque de búfalo africano puede generar 3 veces la presión de la mordedura de un león, equivalente a 1200 psi. Esto convierte a los poderosos cuernos curvos del búfalo no solo en un arma defensiva, sino también en una poderosa herramienta de contraataque capaz de penetrar el cuerpo del enemigo con una carga precisa. Esta extraordinaria fuerza, combinada con su gran masa corporal y su capacidad de acelerar rápidamente, convierte al búfalo africano en uno de los animales más formidables de la sabana. El espíritu de lucha del búfalo africano se extiende más allá de la autodefensa a toda su comunidad. Si uno de los miembros de la manada es atacado, los demás adultos correrán a ayudarlo utilizando sus cuernos como armas para repeler al enemigo. La unidad es clave para la supervivencia de esta especie en su hostil entorno. Los miembros de la manada no solo protegen a sus crías, sino que también se cuidan mutuamente cuando se lastiman o se encuentran en peligro. Este espíritu les ayuda a formar una sólida barrera contra los feroces ataques de los grandes depredadores de la sabana. A pesar de su aspecto feroz, los búfalos cafres tienen una dieta bastante apacible. Son herbívoros y consumen principalmente hierba, hojas y frutos. Los búfalos pasan mucho tiempo en movimiento en busca de pastos exuberantes, lo que contribuye significativamente al mantenimiento del equilibrio ecológico de la sabana. La esperanza de vida del búfalo cafre es de 20 a 25 años en estado salvaje. Su reproducción también refleja una gran inversión en la siguiente generación. Las hembras tienen un periodo de gestación de unos 11 meses y suelen dar a luz a una sola cría a la vez. Al nacer, la cría es cuidadosamente protegida por la madre y se une rápidamente a la manada para beneficiarse de la protección de todo el grupo. La manada de búfalos del Cabo se desplaza por la sabana con el macho a la cabeza y el ternero cuidadosamente protegido, demostrando solidaridad y una férrea estrategia de defensa, una auténtica fortaleza viviente. Estos guerreros no solo son un símbolo de fuerza natural, sino también un testimonio viviente de adaptabilidad y solidaridad en el duro mundo salvaje. Bajo el sol abrasador de la estación seca, las praderas de la sabana se extienden como una alfombra amarilla.
El suelo está reseco y agrietado y las acacias solitarias están desprovistas de hojas. El susurro de la hierba seca, arrastrada por el viento, y el pesado sonido de los cascos al golpear el suelo polvoriento se combinan para crear una sinfonía de vida lenta y tensa. La manada de búfalos africanos, cada adulto con un peso de entre 450 y 900 kilos, avanza lentamente hacia un abrevadero casi seco. Los machos con sus poderosos cuernos curvos lideran la formación, listos para afrontar cualquier peligro y proteger a los cachorros en el centro. Pero a lo lejos, el gruñido sordo de una manada de leones anuncia la amenaza acechante. A unos 90 metros, una manada de 5 o 6 leones se acerca sigilosamente, aprovechando la hierba de 90 a 101 centímetros de altura y la sombra restante para protegerse. La leona líder, de unos 2-4 metros de largo y unos 136 kilos de peso, observaba atentamente a la manada. Presas grandes como el búfalo africano no eran fáciles de dominar, pero durante la estación seca, cuando el agua y la comida escaseaban, eran objetivos valiosos. El plan era que los leones se separaran y atacaran a un animal joven o débil, el más fácil de abatir. Los leones se movían en silencio, acercándose. Podían alcanzar velocidades de hasta 80 km/h en distancias cortas, pero esta cacería no solo se basaba en la velocidad, sino también en la coordinación y la destreza táctica. Mientras la manada se reunía alrededor del abrevadero, un búfalo joven se separó de la manada, alejándose descuidadamente en busca de agua más profunda. Este era el momento que los leones habían estado esperando. El búfalo percibió rápidamente el peligro. Los adultos se movieron con rapidez para formar un círculo defensivo. Un macho de casi 817 kilos con cuernos curvos, de hasta 1 o 2 metros de largo, cargó para enfrentarse al atacante de frente. Un joven león fuerte y agresivo decidió entrar en el círculo apuntando al cachorro. Esta emboscada en la estación seca no solo es un testimonio del poder de la manada de leones, sino también una demostración de las excelentes tácticas defensivas del búfalo cafre. Con su superior capacidad defensiva y su fuerte espíritu de equipo, los búfalos no son solo presas, sino también un símbolo viviente de fuerza y voluntad de supervivencia. En medio de las duras condiciones de la estación seca, son una auténtica fortaleza viviente en las praderas de la sabana, contribuyendo significativamente al equilibrio ecológico y a la interminable historia de la lucha por la supervivencia en la naturaleza. Bajo el abrasador sol africano, la sabana se extiende como una alfombra viviente, cambiando de color al ritmo de la naturaleza. Durante la temporada de lluvias de noviembre a abril, los exuberantes pastos verdes sustentan a millones de animales de pastoreo, como el búfalo africano, el antílope y la cebra. Pero cuando llega la temporada seca de mayo a octubre,
El verde da paso al amarillo, el suelo se seca y las fuentes de agua se agotan, obligando a todas las especies a una feroz lucha por la supervivencia. Con una precipitación promedio de tan solo 50 a 127 milímetros al año, el ecosistema de la sabana debe adaptarse para asegurar su supervivencia. Los búfalos del Cabo, con una población estimada de 900.000 ejemplares en toda África, desempeñan un papel fundamental en la conservación de la vegetación de la sabana. Al pastar desplazarse y crear senderos a través de los pastizales, no solo previenen el crecimiento excesivo de ciertas especies vegetales, sino que también ayudan a estimular la regeneración de nuevos pastos. Un búfalo adulto puede consumir hasta 13, 6, 16, 8 kilos de pasto al día, lo que contribuye a la biodiversidad. Su excremento es un fertilizante natural que impulsa el crecimiento de los ecosistemas de pastizales y nutre no solo a las plantas, sino también a los insectos, aves y pequeños animales que dependen de ellos. En la cima de la cadena alimentaria, los leones, con una población estimada de 23.000 ejemplares en libertad, actúan como controladores, ayudando a mantener el equilibrio del ecosistema. Un león adulto consume entre 4, 5 y 7 kilos de carne al día, cazando herbívoros como antílopes, búfalos y cebras. Esta depredación ayuda a regular el número de herbívoros, evitando el sobrepastoreo, que puede reducir gravemente la vegetación. Cada vez que un león logra matar a un animal, el cadáver también se convierte en alimento para hienas, buitres e insectos, manteniendo así el ciclo en marcha. Todos los seres vivos de la sabana están estrechamente conectados a un ciclo ecológico completo. Desde las plantas que alimentan a los herbívoros, pasando por depredadores como los leones, que controlan las poblaciones de presas, hasta diminutas criaturas, como los escarabajos peloteros, que procesan toneladas de estiércol animal a diario y ayudan a regenerar el suelo. Todos dependen unos de otros para mantener este delicado equilibrio. Sin embargo, este equilibrio se ve amenazado por el cambio climático y el impacto humano. La temperatura media en África ha aumentado entre 1,8 y 2,5 de Fahrenheit en los últimos 30 años, lo que ha prolongado las estaciones secas y ha provocado escasez de agua. Además, alrededor del 16% de la sabana se ha perdido debido a la agricultura y la urbanización en las últimas décadas. Sin embargo, la sabana sigue existiendo, testimonio de la resiliencia de la naturaleza. Historias de ciclos ecológicos, desde el búfalo hasta los leones, pasando por cada brizna de hierba, nos recuerdan la importancia de proteger estos frágiles ecosistemas. No solo albergan a millones de animales, sino que también son un símbolo del equilibrio natural, donde todo está inextricablemente unido por los brazos de la madre naturaleza. El Parque Nacional Kruger, con una extensión de más de 19.000 kilómetros cuadrados, es una de las reservas naturales más grandes y emblemáticas de África. Esta impresionante extensión de sabanas, bosques y ríos serpenteantes alberga una extraordinaria diversidad de fauna.
Desde elefantes y rinocerontes hasta cebras y jirafas, cada especie contribuye al complejo equilibrio de la vida en este lugar. Pero Kruger no es solo un santuario, es un campo de batalla. Cada día depredadores y presas se enfrentan en un ciclo implacable de supervivencia. Los leones dominan con fuerza y trabajo en equipo. Los guepardos confían en su velocidad inigualable. Y las hienas se aprovechan de su número y astucia. Entre estos competidores, el leopardo se distingue como una figura solitaria prosperando en las sombras. En esta tierra indómita, la supervivencia exige vigilancia y destreza constantes. Para el leopardo, cada cacería, cada escape y cada encuentro es un recordatorio de la delgada línea entre la vida y la muerte. Este documental sobre animales salvajes se adentra en el viaje de uno de los depredadores más enigmáticos de la naturaleza y su incansable lucha por sobrevivir en la vasta naturaleza salvaje de Kruger. El Parque Nacional Kruger, un santuario que se extiende por dos provincias sudafricanas, Limpopo y Mpumalanga, es una de las reservas naturales más emblemáticas de África. Sus paisajes abarcan desde extensas praderas hasta exuberantes riberas y escarpadas laderas. En esta vasta extensión, la vida prospera en todas sus formas, pero la supervivencia de cada criatura depende de su capacidad de adaptación. Entre los diversos habitantes del parque, el leopardo se erige como un cazador solitario, perfectamente adaptado a su entorno. Se estima que entre 1.000 y 1.500 leopardos deambulan por Kruger, cada uno forjando un territorio de entre 10 y 20 millas cuadradas, dependiendo de la disponibilidad de presas y refugio. El cuerpo del leopardo está diseñado para ser versátil y fuerte. Con un peso de entre 36 y 72 kilos, las hembras y hasta 90 kilos, los machos, este depredador es un experto trepador y un ágil cazador. Su denso pelaje con estampado de rosetas no solo es una característica impresionante, sino también un camuflaje muy eficaz que le permite desaparecer entre las sombras moteadas de los bosques y paisajes rocosos de Kruger. A diferencia de otros depredadores, el leopardo prospera en solitario, dependiendo del sigilo y la precisión para ser más astuto que sus presas y competidores.
El parque ofrece al leopardo una gran cantidad de presas, desde impalas y antílopes hasta animales más pequeños como liebres y aves. Cada cacería es un esfuerzo calculado, con una tasa de éxito de entre el 30% y el 40%. Los leopardos suelen cazar al anochecer, aprovechando la luz tenue para disimular su presencia. A diferencia de los guepardos, que dependen de la velocidad, los leopardos acechan a sus presas, moviéndose en silencio hasta que están a una distancia de ataque, a veces incluso a 3 metros. Entonces, en un salto repentino y explosivo, dominan a su presa con una fuerza increíble. Este documental sobre animales salvajes destaca la notable precisión y adaptabilidad del leopardo, mostrando su maestría en la caza en la implacable naturaleza de Kruger. El paisaje de Kruger también es un escenario de competencia constante. Mientras los leones dominan las llanuras abiertas y las hienas deambulan en poderosas manadas, los leopardos encuentran refugio en la densa vegetación y los afloramientos rocosos del parque. Estas áreas sirven tanto de cotos de caza como de refugios seguros. Tras una matanza exitosa, un leopardo suele arrastrar a su presa, a veces tan pesada como él mismo, hasta las ramas de un árbol. Este comportamiento es crucial para su supervivencia, ya que evita que carroñeros como hienas y buitres le roben su alimento. Las fuentes de agua en Kruger, especialmente durante la estación seca, son cruciales para toda la fauna. Los leopardos, si bien no dependen del agua a diario, como otras especies, cazan estratégicamente cerca de ríos y abrevaderos donde se congregan sus presas. Sin embargo, estas zonas atraen a otros depredadores, lo que convierte cada cacería en una actividad peligrosa. El cambio climático y la actividad humana han añadido nuevos desafíos a los leopardos de Kruger. Los cambios en los patrones de lluvia han provocado temporadas secas más largas, lo que reduce la disponibilidad de presas y obliga a los leopardos a expandir sus territorios. En los últimos años, los avistamientos de leopardos cerca de asentamientos humanos han aumentado a medida que estos esquivos cazadores se adaptan a la reducción de sus hábitats naturales.
Si bien los leopardos son notablemente resilientes, estos encuentros a menudo provocan conflictos, lo que amenaza su supervivencia a largo plazo. A pesar de estos desafíos, los leopardos siguen siendo un símbolo de adaptabilidad y resistencia. Las hembras en particular desempeñan un papel vital en el mantenimiento de su población. Tras dar a luz de 1 a 3 cachorros, la madre los mantiene ocultos en guaridas aisladas durante los primeros 2 o 3 meses. Durante este tiempo debe cazar con frecuencia, equilibrando la necesidad de proporcionar alimento con el riesgo de exponer a sus vulnerables crías a los depredadores. Los cachorros se enfrentan a una alta tasa de mortalidad y menos de la mitad sobrevive su primer año, debido a la depredación y las enfermedades. Este documental sobre animales salvajes destaca la inmensa fuerza y devoción de las madres leopardo, cuyos incansables esfuerzos brindan a sus crías la oportunidad de desafiar las adversidades. Los leopardos de Kruger, con una esperanza de vida de 12 a 17 años, son maestros de la supervivencia. Su capacidad para sortear los desafíos del parque, ya sea evitando depredadores más grandes, adaptándose a los cambios de hábitat o criando a la siguiente generación, demuestra su notable resiliencia. A medida que se extiende la naturaleza salvaje de Kruger, el leopardo sigue siendo un símbolo de fuerza y sigilo, encarnando la belleza salvaje e indómita del parque. El leopardo es más que un depredador. Es un guardián solitario del equilibrio de Kruger, un testimonio del poder de adaptación en uno de los escenarios más exigentes de la naturaleza. A medida que el sol comienza a ocultarse tras el agreste paisaje del Parque Nacional, Kruger, el leopardo, cobra vida. Es la hora dorada, un momento en que las sombras se extienden por la sabana, ocultando los movimientos del depredador. Es el momento perfecto para comenzar su cacería. Para el leopardo, la caza no es solo una forma de supervivencia. Es un delicado equilibrio entre precisión, sigilo y oportunidad. Con solo 1 o 2 cacerías exitosas por semana para mantener su estilo de vida solitario, cada persecución tiene un gran riesgo.
El leopardo observa el terreno desde la espesura, su pelaje con estampado de rosetas se funde a la perfección con la hierba dorada. Más adelante, una manada de impalas pasta, moviendo las orejas al más leve crujido. Los impalas son una de las principales presas del leopardo. Y constituyen casi el 50% de su dieta en Kruger. Cada impala adulto pesa alrededor de 45 kilos, una comida considerable para un depredador solitario que debe alimentarse durante días con una sola presa. En este documental sobre animales salvajes presenciamos las extraordinarias habilidades de caza del leopardo, mientras busca el delicado equilibrio de la supervivencia en la naturaleza. Lentamente el leopardo desciende hasta el suelo. Su cuerpo musculoso, que pesa entre 45 y 90 kilos, se mueve con precisión calculada cada paso, deliberado y silencioso. A diferencia de los leones, que dependen del trabajo en equipo, o de los guepardos, que dependen de las ráfagas de velocidad, el éxito del leopardo reside en su capacidad de pasar desapercibido. Puede pasar horas acechando a su presa, esperando el momento perfecto para atacar. De repente, un impala se aleja de la manada. Es joven, un poco más pequeño y menos vigilante, un blanco vulnerable. El leopardo se queda paralizado, con sus ojos dorados fijos en el animal, con el cuerpo enroscado como un resorte. En una ráfaga explosiva se lanza hacia adelante, alcanzando velocidades de hasta 58 kilómetros por hora en cuestión de segundos. La persecución es breve, de apenas 18 a 27 metros, mientras el leopardo cierra sus poderosas mandíbulas alrededor del cuello del impala. La presa forcejea un momento antes de sucumbir. Pero la caza no termina aquí. La sabana es un escenario competitivo donde carroñeros y depredadores compiten por el dominio. Un solo cadáver de impala puede atraer a las hienas en cuestión de minutos, atraídas por el olor a sangre fresca o el ruido de la persecución. Las hienas, con su demoledora fuerza de mordida de 500 kg, pueden despojar a un cadáver en minutos, dejando al leopardo sin nada que mostrar por su esfuerzo. Para asegurar su merecido alimento,
El leopardo usa su poderoso cuello y patas delanteras para arrastrar el cadáver por terreno accidentado, a menudo trasladándose varios cientos de metros hasta un lugar más seguro. Este comportamiento le permite mantenerse fuera de la vista de otros depredadores, reduciendo el riesgo de perder su presa ante carroñeros como hienas o leones. Los primeros carroñeros no tardan en llegar. Un par de hienas moteadas cuyas risas resonan por la sabana sobrevuelan la zona. Olfatean a la presa, pero se mantienen a distancia, esperando una oportunidad. Mientras tanto, los buitres empiezan a congregarse con sus agudos ojos, buscando cualquier hueco para carroñar. Estos carroñeros aéreos, con envergaduras de hasta 3 metros, pueden avistar un cadáver a más de 1 kilómetro de distancia, alertando a otros depredadores. El leopardo permanece vigilante con sus agudos sentidos, atentos a los sonidos que lo rodean. Incluso después de atrapar a su presa, no puede permitirse el lujo de relajarse por completo. Se sabe que los leones mucho más grandes y fuertes acaban con la vida de leopardos, obligándolos a abandonar su presa. En este documental sobre animales salvajes, la inquebrantable vigilancia del leopardo revela la dura realidad de la vida en la implacable naturaleza del Tíbet. La caza nunca está garantizada. Una sola cacería requiere una energía inmensa, quemando hasta 500 calorías en el proceso. Para los leopardos más jóvenes, este desafío es aún mayor. Inexpertos y aún aprendiendo los matices del acecho y la emboscada, a menudo cometen errores que les cuestan la vida a sus presas o incluso la seguridad. Para las leopardos hembras con crías, la situación es aún más difícil. Una leopardo madre debe cazar no solo para su sustento, sino también para alimentar a sus crías en crecimiento. Las crías, que pesan solo entre 450 y 900 gramos al nacer, permanecen ocultas durante sus primeros 2 o 3 meses, dependiendo completamente de la capacidad de su madre para alimentarse. Una sola presa puede alimentar a una familia durante varios días, pero debe estar bien escondida para evitar que otros depredadores la roben.
Los abrevaderos y las riberas, como las del río Sabiea, son puntos calientes para los encuentros entre depredadores y presas. Durante la estación seca, cuando escasean las fuentes de agua presas, como impalas y cebras, se congregan cerca de estas zonas, creando oportunidades para los leopardos. Sin embargo, estas concentraciones también atraen a otros depredadores, convirtiendo cada cacería en una apuesta arriesgada. El leopardo finalmente se acomoda en un lugar seguro y comienza a atacar al impala. La noche comienza a caer, el aire se enfría a medida que cambian los sonidos de la sabana. Las criaturas nocturnas se despiertan y los carroñeros cercanos se inquietan aún más. Las hienas caminan fuera del escondite del leopardo, lanzándose ocasionalmente mordisqueos frustrados. Arriba los buitres esperan pacientemente su turno. Comer con seguridad es un raro momento de respiro para el leopardo. Su naturaleza solitaria le impide depender de la protección o la ayuda de otros. Cada mordisco que da es un testimonio de su resiliencia y habilidad, la culminación de horas de esfuerzo y riesgo. Este documental sobre animales salvajes retrata vívidamente la incansable lucha del leopardo por la supervivencia, donde incluso los momentos de paz se ganan con esfuerzo. Pero incluso en este momento de éxito, el leopardo permanece alerta. Sus orejas se mueven con cada crujido en la hierba, su mirada penetrante escudriñando las sombras en busca de cualquier señal de un rival. Para el leopardo, la supervivencia es un ciclo interminable de caza, evitar conflictos y mantenerse un paso por delante de sus competidores. En el Parque Nacional Kruger, cada cacería es más que una batalla por la comida, es una prueba de fuerza, estrategia y supervivencia. Para el leopardo, cada cacería exitosa es una victoria fugaz en una vida definida por desafíos incansables y triunfos solitarios. Cada leopardo es una historia de supervivencia, una vida escrita a la sombra de la naturaleza salvaje de Kruger. Aquí, en una de las últimas grandes áreas silvestres de África, la historia del leopardo continúa un ciclo de vida ininterrumpido y eterno. Si te encantan los documentales sobre animales salvajes y quieres explorar las maravillas de la naturaleza desde perspectivas únicas, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. Juntos contaremos las increíbles historias de la vida silvestre, mientras ayudamos a proteger este invaluable patrimonio para las generaciones futuras. Nos vemos en la próxima aventura.
El enfrentamiento entre leones y búfalos africanos no es solo una batalla por la supervivencia, sino también una gran historia de perseverancia, estrategia e instinto de supervivencia en la naturaleza. Leones contra búfalos. El viaje para resistir a los depredadores supremos. No solo recrea los dramáticos momentos en las praderas de la sabana, sino que también nos lleva a explorar el frágil equilibrio entre depredadores y presas. Un testimonio de la magia de la naturaleza. Estas imágenes nos recuerdan que para proteger y mantener este hermoso círculo ecológico, cada pequeña acción humana tiene un gran significado. Si te fascinan las dramáticas historias de supervivencia y quieres continuar tu viaje para explorar el mundo de los animales salvajes, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte ningún video del canal. Únete a nosotros en las próximas aventuras para presenciar y sentir la magia de la naturaleza a través de cada vívida película